¿Quieres levantarte del piso con estilo? Así como esto. El Keep Up es tan genial y sorprendente. Es un movimiento para levantarte del piso como si fueras un resorte que se estira e impulsa. Para lograr este movimiento se requiere trabajar coordinadamente 3 ejercicios de impulsos con el objetivo de lograr levantarse. Aquí en este tutorial te explico paso por paso los 3 ejercicios a trabajar para lograr el Keep Up. Levantamiento de piernas. En el Keep Up se trabajan movimientos de impulsos y el primer impulso que se realiza es un levantamiento de piernas. Este levantamiento tiene que ser muy rápido y al mismo tiempo las piernas, se sugiere, deben llegar lo más lejos posible de la cabeza y que estén rectas. Para trabajar este movimiento de impulso se recomienda hacer repeticiones de levantamiento de piernas. Si no las puedes hacer así, comienza por la manera más sencilla. Coloca tus manos debajo de tus glúteos para hacer presión al levantar las piernas. Haz varias repeticiones para trabajar tu abdomen e intenta hacerlas rápidas, interiorizando este primer impulso. Una vez que ya sientas comodidad al hacer este tipo de repeticiones en modo básico, ahora puedes sacar tus manos de los glúteos y dejarlas en el piso. Esto requiere más esfuerzo del estómago. De igual manera, intenta hacerlas rápido. Y cuando ya sientas que puedes hacerlas sin tocar el piso, cambia la dificultad. Levantamiento del tronco en vertical. En el anterior ejercicio, tu posición debe quedar así. Tus piernas rectas lo más lejos que puedas de la cabeza y tus manos colocadas en el piso. Esta posición ayudará para la siguiente progresión. Ahora bien, para levantarte del piso en Keep Up se necesita lograr cierta altura y eso se trabaja con un impulso hacia arriba. Entonces, en la siguiente progresión vamos a colocarnos de esta manera. ¿Por qué así? Porque ahora vamos a subir. ¿Qué fue lo que realicé? En este movimiento se debe hacer 2 impulsos. Primero impulsas tus piernas hacia arriba y luego, para alcanzar mayor altura, mientras tus piernas están subiendo, te impulsas con los brazos también, haciendo que tus hombros se despeguen del piso. Este movimiento duele un poco, así que se recomienda que lo practiques en una colchoneta o en tu colchón. También se recomienda que fortalezcas tus hombros, porque vas a necesitar mucha fuerza de los hombros. Te recomiendo que practiques la flexión en pike. Arco. En el momento de hacer el Keep Up se realiza una curvatura. Así más o menos se ve la curvatura, aunque debe ser más arqueada. Para lograr esa curvatura se necesita cierta flexibilidad en la espalda. Una manera de saber tu flexibilidad en la espalda es realizando este ejercicio. También puedes generar flexibilidad haciendo estiramientos específicos como estos. El arco es el último impulso que vas a realizar, es decir, una vez habiendo impulsado las piernas y levantado tu tronco en vertical, al mismo tiempo vas a hacer una curvatura de la espalda. Estos 3 movimientos realizados de manera coordinada y rápida te permitirán ganar el impulso para levantarte, solo si al final eres capaz de despegar las manos del piso. Aunque esto suele ser peligroso, se recomienda que lo practiques en un colchón.
Practícalo las veces que sea necesario en el colchón. Una vez que ya puedas hacer un keep up en el colchón, asegúrate de hacer mínimo 10 repeticiones de calidad en el colchón para ahora practicarlo en el piso o en un tapete.